Hoy hablaremos de Jesús, el Espíritu y el demonio. Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 4. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y éstos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. ¿Qué tenía la palabra de Jesús que era capaz de expulsar a los demonios, es decir, a los espíritus inmundos? La palabra de Jesús, como la muestra el evangelista San Lucas, es la palabra del Mesías, es decir, la palabra del que está lleno del Espíritu Santo. Claro, como es el Espíritu de Dios, podemos pensar el Espíritu del bien, delante del Espíritu del mal, pues gana el bien. Sin embargo, esa lógica no es la lógica de la revelación de Dios, o sea, no es la lógica de la verdad bíblica, sino sería más bien una lógica del dualismo, del bien contra el mal. Habrá que entender mejor en qué consiste la maldad diabólica del espíritu inmundo. Y quiero compartirles un texto del cardenal Caffarra. Dice que el demonio se empeña no tanto en destruir el hombre, sino en mostrarle una creación alternativa a la de Dios, un plan distinto, una manera diferente de ser humano. Por eso, incluso, fijémonos en esa manera tan perversa de dirigirse del demonio a Cristo. Le dice: ¿a qué vienes? ¿Vienes a destruirnos? Claro que Cristo no viene a destruirnos, pero el demonio tampoco se acerca al ser humano para destruir al ser humano, sino para deformarlo. Y el cardenal Caffarra enseña que el diablo le dice al ser humano: yo te enseño cómo construyo una creación alternativa a la de Dios. Verás que los seres humanos, le dice a Dios, van a decir que están mejor, porque tú, Dios, les prometes libertad y yo les propongo decisión. Tú les das amor y yo les ofrezco emociones. Tú quieres justicia y yo una igualdad perfecta que anula todas las diferencias. El autor de literatura, J.R.R. Tolkien, autor del Señor de los Anillos y otros libros famosos, me parece que propone una manera también muy gráfica de entender esto. En un libro de ficción que él escribe en lenguaje mítico, que se llama El Silmarillion, cuenta un relato de la creación, donde Dios primero crea unos seres espirituales como los ángeles, y a ellos les propone hacer música, y todos están haciendo una sinfonía hermosa. Sin embargo, uno de ellos, el que vendría siendo el diablo, comienza a hacer una melodía, un ritmo, una cadencia distinta a la de la melodía original de la creación. Pues eso es el espíritu del mal. El espíritu inmundo intenta sacar al ser humano del compás, del plan, de la armonía originaria que Dios le dio. Entonces, pues, ¿qué tiene la palabra de Cristo que es capaz de expulsar ese espíritu del mal? La palabra de Cristo es la palabra de Dios, la palabra del Creador, la palabra que dijo: hágase la luz, y se hizo. Por eso, cuando Jesús dirige su palabra, pone orden, pone belleza, pone armonía, pone coherencia, donde el demonio descompuso todo y dejó el caos, la confusión, la mentira, la imperfección. Ese es el poder de la palabra de Cristo y ese es el poder del Espíritu. El Espíritu de Dios no es una fuerza que contraataca las fuerzas del mal, sino una fuerza que regenera, sana, restaura, alivia y embellece de nuevo. Podemos ponernos a pensar en nuestra vida qué tantas cosas yo he hecho apartándome del plan de Dios. ¿En qué partes yo quiero inventarme una versión del bien? Por ejemplo, en vez de corregir al que yerra, atacar su debilidad y criticarlo. O por ejemplo, en vez de ser sincero y decir perdón, lo siento,
y decir la verdad de cuando no podemos hacer algo, sacamos una mentira, sacamos un pretexto, nos justificamos con las llamadas mentiras piadosas. Y así podríamos seguir poniendo ejemplos. El mal es una versión distinta del bien, una versión más cómoda, engañosa, que parece más fácil de realizar y que al final descompone el designio, el sueño que Dios tuvo de nosotros, y que solo se recupera cuando la palabra de Dios nos devuelve esa armonía y belleza que hemos perdido. Señor, que seamos dóciles a esa acción tuya que nos transforma. Que así sea.